El hijo de El Chapo acaba de hacer lo impensable. Ha testificado ante un tribunal y ha revelado secretos sobre el funcionamiento interno del cártel. Y ahora, El Chapo ha contraatacado, desencadenando una brutal guerra entre cárteles. ¿Qué dijo exactamente en el tribunal? ¿Y por qué está tan furioso El Chapo? Analicémoslo. El Chapo reacciona ante la traición de su hijo. El Chapo, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, acaba de golpear con el puño el grueso cristal de la prisión durante un encuentro con uno de sus hijos. Según informes internos, el encuentro terminó con amenazas, rabia y un increíble acto de traición que ahora está destrozando al cártel de Sinaloa desde dentro. Se rumorea que el hijo de El Chapo, su propia carne y sangre, podría haber sellado el destino de su padre al delatarle en el tribunal. Sí, has leído bien. Uno de los hijos de El Chapo habría cambiado de bando y testificado a puerta cerrada a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Según se informa, habría revelado secretos del cártel que no solo implican a su propio padre y a sus hermanos, sino que también amenazan con derribar todo el imperio criminal que la familia Guzmán ayudó a construir. Según informes de personas con información privilegiada, El Chapo, que ahora se encuentra recluido en la infame prisión ADX Florence, estaba tan enfurecido por la traición que intentó organizar un atentado desde la cárcel. Al parecer, el narcotraficante está utilizando antiguos contactos del cártel y mensajes codificados para dar un escarmiento al hijo que lo delató. Esto no es una telenovela. Es una telenovela narco de la vida real, empapada de codicia, traición familiar y lealtad a sangre. Hace solo unos meses, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó la detención de uno de los hijos de El Chapo, junto con el líder de Sinaloa, Ismael Zambada García. Anunció que habían sido detenidos y que ahora se enfrentan a múltiples cargos federales por dirigir operaciones de tráfico mortales en todo el mundo. El jueves, el Departamento de Justicia detuvo en El Paso a otros 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. Mientras esto sucedía, entre bastidores, según fuentes judiciales, el hijo mayor de El Chapo, Ovidio, acordó en secreto cooperar con los fiscales estadounidenses a cambio de una reducción de la pena, supuestamente ofreciendo un testimonio condenatorio contra figuras clave del cártel, incluido su propio padre. Según documentos judiciales sellados que filtraron por primera vez abogados defensores cercanos al caso, Ovidio habría revelado detalles sobre rutas ocultas de lavado de dinero, así como contactos del cártel en agencias estadounidenses. También reveló la participación directa de El Chapo en la orden de ejecuciones y torturas de rivales. Para los fiscales federales que llevan mucho tiempo luchando por desarticular el santuario del cártel de Sinaloa, este testimonio era la prueba irrefutable que tanto habían estado esperando. Pero para El Chapo, era una traición. En México, las repercusiones no se hicieron esperar. Según los informes, los bastiones del cártel en Sinaloa entraron en estado de alerta tras conocerse la noticia de la detención. Y cuando los rumores se hicieron realidad, lo que siguió fue una aterradora muestra de la furia del cártel. Las calles fueron bloqueadas, hombres armados se congregaron en las plazas y los tiroteos iluminaron el cielo nocturno. Han capturado al hijo de El Chapo en México. Han capturado a su hijo y Sinaloa se ha vuelto loca. Han empezado a disparar. Aunque es fácil suponer que se trata de una represalia del cártel contra el gobierno mexicano o la DEA, los informes filtrados desde la prisión sugieren algo más escalofriante. Al parecer, El Chapo ordenó él mismo el caos, no como una demostración de poder, sino como un castigo, para su hijo. Según un informante federal que testificó anteriormente en el juicio de El Chapo, se reveló que el narcotraficante no perdona la traición, ni siquiera la de su propia sangre. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? En 2019, Guzmán López fue arrestado durante una operación militar en Culiacán, pero en cuestión de horas, los pistoleros del cártel desataron tal oleada de violencia que el gobierno mexicano se vio obligado a liberarlo. La última vez dispararon contra estos edificios, cada vez que lo capturaban y lo liberaban. Ese momento consolidó el dominio del cártel de Sinaloa y el aterrador poder que ostentaban los hijos de El Chapo. Sin embargo, aunque la detención inicial resultó infructuosa, a principios de 2023, Guzmán fue detenido de nuevo en Sinaloa y posteriormente extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año para enfrentarse a cargos federales en Chicago y Nueva York. Durante su comparecencia inicial ante el tribunal, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero,
y los fiscales confirmaron que se habían eliminado las disposiciones relativas a la pena de muerte durante las negociaciones de extradición. Sin embargo, el 11 de julio de 2025, Ovidio se declaró formalmente culpable en un tribunal federal de Chicago, admitiendo los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Todos estos cambios estaban relacionados con su papel como líder de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa que dirigía junto con sus hermanos tras el encarcelamiento de su padre. Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ovidio admitió su papel de liderazgo en el cártel de Sinaloa y afirmó que él y sus hermanos dirigían envíos masivos de drogas, en particular fentanilo, a Estados Unidos. La acusación detallaba cómo Ovidio y su red empleaban violencia extrema para llevar a cabo sus operaciones, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos, así como el soborno de funcionarios en México para evitar su detención y enjuiciamiento. Además de los cargos por drogas y violencia, Ovidio confesó haber lavado cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas. Estos fondos se transfirieron mediante el contrabando de grandes cantidades de efectivo, el lavado de dinero basado en el comercio, empresas ficticias y el intercambio de criptomonedas, lo que hizo casi imposible su detección durante años. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, también aceptó renunciar a 80 millones de dólares en activos y cooperar con las autoridades estadounidenses. Este acto supuso un duro golpe para el cártel de Sinaloa. Y ahora, según fuentes internas, los hermanos Guzmán restantes buscan silenciarlo. Según se informa, un funcionario de la DEA advirtió a los alguaciles estadounidenses que aumentaran la custodia protectora, alegando que temía que el cártel pudiera intentar matarlo mientras se encontraba bajo custodia federal. Otros afirman que ya se ha puesto precio a su cabeza. Ovidio es uno de los hijos más conocidos de El Chapo. Mientras su padre se hizo famoso por dirigir el cártel con violencia y astutas tácticas de contrabando, Ovidio creció discretamente en el negocio, aprendiendo de El Chapo y convirtiéndose finalmente en una figura clave del cártel. A medida que El Chapo se hacía más rico y poderoso, incorporó a sus hijos a la operación. Ovidio y sus hermanos aprendieron los secretos del negocio: cómo transportar drogas a través de las fronteras, cómo evitar a la policía y cómo lidiar con los enemigos. Avanzamos rápidamente hasta el periodo de las detenciones y fugas de El Chapo, cuando el narcotraficante comenzó a confiar en Ovidio y sus hermanos y a asignarles más responsabilidades. A principios de la década de 2010, Ovidio ya ayudaba a gestionar la logística, lo que incluía supervisar los envíos de droga a Estados Unidos y sobornar a funcionarios corruptos. Las acusaciones de Estados Unidos han revelado incluso que Ovidio supervisaba la producción y distribución de fentanilo. Básicamente, era la mano derecha de su padre, su hijo mayor. Y ahora, ese mismo hijo está apuñalando a su padre por la espalda. ¿Cómo se agravaron tanto las cosas y cómo pudo el FBI infiltrarse en el famoso cártel de Sinaloa? Vamos a averiguarlo. La infiltración secreta del FBI. Si crees que la traición comenzó en la sala del tribunal, piénsalo de nuevo, porque esta historia se remonta a años atrás, cuando el FBI lanzó una operación encubierta tan audaz y tan minuciosamente planeada que casi parece ficticia. En ese momento, yo tenía mucha experiencia. Sabía que si realmente íbamos a intentar acabar con el cártel de Sinaloa, solo teníamos una oportunidad. Tenía que ser perfecta. En un informe ahora desclasificado, antiguos agentes revelaron que se hicieron pasar por miembros de una organización criminal con sede en Sicilia, con la esperanza de ganarse la confianza de los miembros del cártel de Sinaloa. ¿Su tapadera? Que querían importar cocaína y heroína de México a Europa. Así que, en este caso, debido al personal con el que contábamos, decidimos que íbamos a ser una organización criminal con sede en Sicilia que buscaba importar cocaína y heroína de México a Europa. El plan funcionó. Años de trabajo encubierto, identidades falsas y operaciones internacionales finalmente revelaron lo extensa que se había vuelto la operación de El Chapo. Pero aquí viene el giro que ni siquiera los federales esperaban. Uno de los propios hijos de El Chapo sucumbiría a la presión. Según algunas fuentes, el FBI utilizó la vigilancia financiera y las vulnerabilidades personales para presionar a Ovidio a cooperar. Al parecer, le prometieron protección de testigos, reducción de la pena y la posibilidad de empezar una nueva vida, lejos del legado sangriento de su apellido. Durante años, los federales han intentado desarticular las actividades del cártel, especialmente las relacionadas con el mercado estadounidense del fentanilo. El fentanilo es la droga más letal que ha enfrentado nuestro país.
La crisis del fentanilo se ha convertido en una de las amenazas más urgentes para la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. Con más de 112.000 muertes por sobredosis en 2023, el gobierno federal de los Estados Unidos ha puesto en marcha una agresiva respuesta interinstitucional. Desde medidas policiales hasta presión internacional sobre los proveedores de precursores, los federales han desplegado una serie de tácticas sin precedentes para desmantelar el mercado del fentanilo. Pero la lucha ha sido dura. El fentanilo no es una droga más, sino un opioide sintético hiperpotente que puede producirse en masa a bajo costo y traficarse en cantidades tan pequeñas como unos pocos gramos. Su origen no se limita a los campos de amapola, sino que comienza en fábricas químicas de China, se procesa en laboratorios mexicanos y llega a Estados Unidos a través de sofisticadas redes de contrabando, controladas principalmente por cárteles como el de Sinaloa y el ZNG. A lo largo de los años, agencias federales estadounidenses como la DEA, la CBP y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional han redoblado sus esfuerzos para combatir los laboratorios de drogas mexicanos y las rutas de contrabando. También se han centrado en desmantelar las estructuras de los cárteles mexicanos que dominan las exportaciones de fentanilo. Estos cárteles son organizaciones criminales con miles de millones en flujo de efectivo, así como sofisticadas rutas de tráfico que se extienden desde los puertos colombianos hasta los suburbios de Chicago. Para debilitar estas redes, los fiscales federales han presentado acusaciones de alto perfil contra figuras importantes de los cárteles. En abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de El Chapo, de traficar con grandes cantidades de fentanilo y de utilizar violencia extrema para proteger su negocio. Esta fue una estrategia bien planificada para reducir el suministro de fentanilo a Estados Unidos. Al eliminar a los capos y desarticular las jerarquías del cártel, las autoridades federales pretendían crear vacíos de poder que pudieran fracturar la cadena de suministro de fentanilo. Sin embargo, para acabar con los capos de la droga, las autoridades federales necesitaban información, y Guzmán estaba allí para proporcionársela. Él soltó la lengua y reveló el secreto del cártel. Pero aquí está el problema. Con sus hermanos aún en el poder, Ovidio no tiene escapatoria. El Chapo puede estar encerrado, pero no nos equivoquemos, sus hijos siguen dirigiendo el negocio. Los Chapitos, nombre colectivo de los hijos de El Chapo, se han convertido en algunos de los líderes narcos más violentos de la historia moderna. Tras la detención y el exilio de El Chapo, estos hermanos tomaron el control del cártel de Sinaloa y han utilizado la violencia generalizada para mantener el poder. Sus acciones violentas se entrelazan, formando una secuencia que va desde la guerra interna hasta el terror público. Cuando se combinan todos los cárteles, ¿de cuántos miembros estamos hablando? Es bastante difícil poner una cifra, pero yo diría que más de 1 millón. Diré esto: derrotaron al ejército mexicano en Sinaloa. Sí, fue una locura. Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017, comenzó una lucha por el liderazgo entre los Chapitos y la facción leal a El Mayo Zambada, llamada La Malliza. Las dos facciones se convirtieron en rivales acérrimos, compitiendo por el control del cártel. En octubre de 2019, las autoridades mexicanas arrestaron a Ovidio Guzmán López. En respuesta, los Chapitos desataron una violencia extrema en Culiacán, quemando vehículos, bloqueando carreteras e incluso atacando a civiles y objetivos militares. Tras horas de caos, los daños fueron tan graves que las autoridades mexicanas liberaron a Ovidio para evitar más muertes. Esta dramática demostración de fuerza dejó claro que los Chapitos estaban dispuestos a luchar contra el gobierno con tácticas de estilo militar. En enero de 2023, cuando las fuerzas mexicanas volvieron a arrestar a Ovidio, los Chapitos movilizaron a hombres armados por toda Culiacán. Hasta 700 hombres armados, y me refiero a armados hasta los dientes. Cerraron el aeropuerto, dispararon contra aviones militares y atacaron a las fuerzas de seguridad. El conflicto duró casi una semana, y al final murieron 10 soldados y un policía, junto con 19 pistoleros del cártel. También fueron destruidos más de 20 vehículos del cártel. Esta muestra de violencia se repitió en 2024, cuando estalló la guerra entre los Chapitos y la Malliza. La guerra se desencadenó por la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos. La violencia que estalló provocó más de 500 muertos y cientos de desaparecidos en solo 4 meses. Según se informa, los Chapitos ejecutaron a miembros de la Malliza e incluso lanzaron ataques directos contra sus partidarios. Este ciclo constante de violencia demuestra la disposición de los Chapitos a utilizar el terror y la violencia para defender su legado, incluso cuando éste se ve amenazado por un extraño.
En la cultura de los cárteles, la traición familiar se considera peor que el ataque de un enemigo. En estos casos, la instrucción es sencilla: encontrar al traidor, convertirlo en ejemplo y dejar un mensaje que resuene en sangre. En 2023, pistoleros del cártel fueron sorprendidos acechando las casas de antiguos testigos, e incluso intentaron envenenar al perro de uno de ellos con carne mezclada con fentanilo en Phoenix. Si pudieron hacerlo en los suburbios de Estados Unidos, imaginen lo que harían con uno de los suyos. La familia Guzmán no solo traficaba con drogas, sino que construyó un imperio global. Tienen túneles equipados con ascensores, sistemas ferroviarios e incluso unidades de ventilación. No son solo escondites, son superautopistas para el narcotráfico. ¿Y adivinen quién ayudó a diseñar muchas de estas rutas? Ovidio Guzmán López, el mismo hijo que supuestamente se convirtió en testigo del Estado. ¿Entraste en la casa del hijo del Chapo? Sí, tío, y fue una locura total. Claro que lo hiciste. Según las fuerzas del orden estadounidenses, Ovidio no era un actor secundario. Las acusaciones federales alegan que supervisaba el tráfico a gran escala de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a menudo utilizando sofisticados métodos de contrabando. Las cantidades involucradas eran asombrosas, llegando a alcanzar miles de kilos al mes. Ovidio era una pieza clave en las operaciones del cártel de Sinaloa. Por lo tanto, su traición no solo dañó emocionalmente al cártel, sino que puso en peligro una infraestructura valorada en miles de millones. Curiosamente, en medio de todo este caos, todavía hay una carta más en juego: la supuesta bóveda del Chapo, valorada en miles de millones de dólares. La bóveda, que supuestamente está enterrada bajo una antigua finca en Sinaloa, ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Según se informa, está repleta de lingotes de oro, carteras de criptomonedas, bonos al portador y décadas de dinero blanqueado. Y, como dato curioso, nadie la ha encontrado nunca. Algunos creen que el hijo de El Chapo podría haber revelado pistas sobre su ubicación como parte de su acuerdo. Lo que nos lleva a la posibilidad más escalofriante hasta ahora. ¿Fue esta traición una especie de movimiento estratégico? Para comprender la profundidad de esta traición, es necesario entender quién es El Chapo y qué representa el cártel de Sinaloa. El Chapo no era solo un narcotraficante, era el director ejecutivo de una organización criminal internacional que se extendía por más de 40 países. Según se informa, su cártel, Sinaloa, era responsable de hasta el 80% del suministro de heroína y cocaína en Estados Unidos durante su apogeo. Escapó de la cárcel no una, sino 2 veces. Una de las fugas se llevó a cabo a través de un túnel de más de 1 kilómetro de largo, equipado con luces, rieles e incluso una motocicleta. Fue una de las fugas más impactantes de todos los tiempos. La imagen del Chapo no se centraba solo en la magnitud de sus operaciones, sino que se había construido sobre el legado de la familia Sinaloa. Sus hijos fueron preparados desde jóvenes para convertirse en la siguiente generación de reyes de Sinaloa. Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Jr. desempeñaban cada uno su papel. No eran solo herederos, eran ejecutores conocidos por su lealtad, hasta ahora. Cuando Estados Unidos anunció la detención de Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, la mayoría de los observadores del cártel lo descartaron como algo rutinario. Después de todo, las detenciones de chapitos de menor perfil no eran inusuales. Pero lo que vino después lo cambió todo. El segundo, Joaquín Guzmán López, es hijo de su otro cofundador, conocido como El Chapo. Ambos, acusados, comparecerán ante un tribunal federal en los próximos días. Las fuerzas de seguridad estadounidenses mantuvieron a Joaquín bajo custodia. Y ahora, otro hijo del Chapo está llegando a un acuerdo con el gobierno estadounidense que incluye detalles secretos de los negocios del cártel. Estos detalles pueden arruinar el negocio del cártel de Sinaloa y poner fin al legado de una década construido por sus líderes. Para muchos, la declaración de culpabilidad de Guzmán no tiene precedentes. Es el primer hijo de El Chapo que se declara culpable en Estados Unidos y quizás el primero en cooperar directamente con las autoridades estadounidenses. Por lo tanto, es posible que esto provoque un cambio en las operaciones del cártel, y lo que es peor, podría desencadenar una represalia entre los miembros del cártel. El acto final: una guerra familiar sin ganadores. Cuando se filtró la noticia del acuerdo judicial, el cártel no solo reaccionó, sino que estalló. Las calles de Sinaloa quedaron bloqueadas. Hombres armados inundaron cada esquina. Incluso los recintos de la Policía Federal fueron rodeados. Su medio hermano, Archibaldo, básicamente pidió refuerzos a todos los pueblos y regiones circundantes de Sinaloa, y la zona se llenó de un montón de hombres armados del cártel. El público pensó que era una respuesta a su detención. Pero según los rumores de la DEA,
se trataba de una represalia dentro de la familia. Se decía que los Chapitos estaban furiosos, no solo porque su hermano los había delatado, sino porque podía haber puesto en peligro sus vidas, sus bienes y su libertad. Y el Chapo, incluso desde la prisión de máxima seguridad de Florence, hizo llegar su mensaje: eliminar a los traidores. Su mensaje fue alto y claro. Cuando se trata de actos de traición, el Chapo responde con una fuerza despiadada. En 2008, Alfredo Beltrán Leiva, conocido popularmente como el Mochomo, fue arrestado por las fuerzas militares mexicanas. Sus hermanos culparon a El Chapo de traicionarlo, vinculándolo con el arresto. También se separaron del cártel de Sinaloa y formaron la organización Beltrán Leiva. Tras su separación, los Beltrán Leiva intensificaron la disputa ordenando el asesinato del hijo de El Chapo, Edgar Guzmán López, en un ataque en un centro comercial. Esto provocó a El Chapo, quien respondió desatando una venganza mortal. Durante los meses siguientes, más de 100 personas fueron asesinadas solo en Culiacán, y familias enteras de líderes del Abelo fueron blanco de ataques para acabar con cualquier esperanza de venganza o resurgimiento. Esto es solo un atisbo de lo brutal que puede ser la facción de El Chapo. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa ha soportado repetidas crisis internas que siguen configurando su estructura actual. Tras la extradición de El Chapo en 2017, el poder pasó a manos de El Mayo y los hijos de El Chapo. Esto provocó disputas entre las dos facciones, especialmente en 2019, cuando la breve detención de Ovidio provocó un violento asedio. En ese momento, fuentes internas del cártel sugirieron que El Mayo retiró su apoyo, mientras que los Chapitos se movilizaron para asegurar la liberación de Ovidio. Aunque El Mayo siguió controlando los asuntos del cártel, en 2023, Ovidio y El Chapo orquestaron su captura y extradición. Esto desencadenó una guerra abierta entre los Chapitos y la Mayisa, la facción de El Mayo. Las consecuencias incluyeron secuestros públicos, bloqueos de carreteras y unas 1.600 muertes solo en Badiraguato. Esto demuestra hasta dónde pueden llegar los cárteles cuando se trata de cuestiones de violencia. Mientras el caos continúa, es importante señalar que Ovidio no es el primer miembro del cártel de Sinaloa en rendirse. En 2019, el hijo de Ismael Zambada García, Vicente Zambada, también testificó contra El Chapo en el juicio de Nueva York de 2019. En ese momento, Vicente admitió haber participado en importantes operaciones de tráfico y soborno crónico, implicando a los más altos mandos del cártel. Muchos expertos consideraron que su cooperación formaba parte de un conflicto interno más amplio, y las consecuencias erosionaron aún más la confianza y causaron problemas entre los miembros del cártel. Cuando Ovidio se declaró culpable, admitió haber ayudado a dirigir el cártel de Sinaloa tras la muerte de su padre. También admitió haber lavado dinero. Además, dijo que ayudó a utilizar la violencia para controlar el tráfico de drogas, atacar a sus rivales y amenazar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se trata de delitos graves que demuestran que desempeñó un papel importante en la dirección de una de las operaciones de tráfico de drogas más peligrosas del mundo. Y esto podría significar problemas para sus hermanos. Ovidio tiene 3 hermanos, y todos ellos han estado involucrados en la dirección de los Chapitos. Ahora, con Ovidio cooperando con las autoridades estadounidenses, podría revelar información importante sobre las actividades de sus hermanos, así como sobre el funcionamiento del cártel. Esto podría acarrearles graves problemas legales. Por ejemplo, su hermano Joaquín ya se encuentra detenido y a la espera de juicio. Es posible que se le pida a Ovidio que testifique contra él en el juicio. Si eso ocurre, Joaquín también podría enfrentarse a una larga pena de prisión. En cuanto a Iván y Jesús Alfredo, siguen en libertad, pero solo por ahora. En el futuro, vivirán mirando por encima del hombro, preguntándose si Ovidio está contando a Estados Unidos todo lo que sabe sobre sus operaciones. Incluso si Ovidio no los nombra directamente, su cooperación ofrece al gobierno estadounidense una imagen clara de cómo funciona el cártel. Esto significa que los fiscales podrían utilizar su información para perseguir a otros miembros de alto nivel, incluso sin conocer sus nombres. A largo plazo, Ovidio se encuentra en desventaja. Al declararse culpable, se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión. Incluso podría ser condenado a cadena perpetua si el juez decide que sus delitos son lo suficientemente graves. Aunque es posible que obtenga una sentencia más leve, dado que ha aceptado colaborar con el gobierno, la decisión final la tomará el juez después de que los fiscales revisen su cooperación. Para el cártel de Sinaloa, la declaración de culpabilidad de Ovidio podría suponer graves problemas. Su cooperación podría causar pánico dentro del grupo.
ya que los líderes restantes podrían empezar a desconfiar unos de otros, preguntándose si más personas empezarán a hablar con las autoridades para salvarse. El cártel también podría empezar a desmoronarse. Algunos miembros podrían abandonar el grupo o incluso unirse a otros cárteles rivales, y otros podrían intentar esconderse o cambiar sus operaciones para evitar ser capturados. La realidad es que el equilibrio de poder dentro del cártel se está tambaleando, y las palabras de Ovidio podrían provocar más arrestos, traiciones y violencia. Curiosamente, las acciones de Ovidio no solo provocaron titulares en los tribunales, sino que también desataron una tormenta política en México. En una declaración reciente, el gobierno mexicano expresó su profunda preocupación por la naturaleza del acuerdo judicial, la posible inmunidad que implica y las implicaciones más amplias para la soberanía y el sistema judicial de México. La presidenta mexicana exigió total transparencia al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Preguntó por qué no se había consultado a México sobre un acuerdo judicial que podría afectar a su seguridad nacional. Su preocupación era sencilla. Ovidio no era un narcotraficante cualquiera, sino que había sido extraditado a Estados Unidos desde México tras una de las operaciones más violentas de la historia de Sinaloa. El gobierno ha argumentado que si un narcotraficante de alto perfil puede cambiar de bando y recibir clemencia, ¿qué precedente sienta para otros líderes de los cárteles? Mientras el caos sigue desarrollándose, el Chapo y toda la familia Guzmán parecen estar haciendo planes. Planes que pueden implicar violencia, incluso guerra. Esta no es solo la historia de un padre traicionado por su hijo. Es la historia de una dinastía criminal que está a punto de caer en la ruina. Y es aterrador ver las cosas impactantes que podrían suceder en los próximos días. ¿Qué opinas de estos últimos incidentes? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Y si quieres ver más videos como este, haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.